Muy buenos días, les saluda Jenny Ximena Cusicuna Osorio y el tema a exponer es sobre el RTD que corresponde a la tarea académica número 1 del curso de Electrónica Básica horario 06B1. El contenido del video es la siguiente: sobre generalidades, principio físico del funcionamiento, clasificación y aplicaciones. Definición básica del RTD. ¿Qué es y para qué sirve? Pues el RTD, traducido al español, se define como un detector de temperatura resistivo, es decir, es un sensor termoeléctrico que se utiliza para medir la temperatura. El símbolo que lo caracteriza es este. Se puede apreciar un resistor que varía y depende de la temperatura. ¿Por qué un RTD? Porque estos son más precisos y ofrecen una mayor estabilidad a diferencia de los termopares u otras ondas de temperatura cuando se monitorean dentro de los rangos recomendados. El principio de funcionamiento que se emplea es la resistencia. Se sabe que la resistencia es un metal que cambia con la fluctuación de la temperatura. Es decir, que cuando la temperatura de un metal se incrementa, la resistencia también aumenta. En la figura 3, que corresponde a la curva de calibración, podemos observar que el comportamiento es bastante lineal. Para ser exactos, este es del platino. Incluso, en la fórmula podemos apreciar que tanto el área transversal y la longitud se mantienen constantes, mientras que la resistencia y la resistividad variarán de manera directa. Clasificación. Los RTD podemos clasificarlas por su material. Los alambres pueden ser de platino, cobre, níquel y molibdeno. Cada una de ellas tiene sus respectivos parámetros, por la cual la curva de calibración, como la del níquel, que es la de color rojo, no es bastante lineal como la del platino, que vimos en la anterior diapositiva y que también podemos ver en esta, que sí es lineal. El más usado evidentemente es el platino, ya sea por su alta resistividad, un margen de temperatura mayor y por su respuesta rápida. Cada una de estas ofrece un resultado diferente, entonces es mejor verificar todas las especificaciones y adecuarlos a nuestra necesidad. Clasificación según su número de cables. El RTD de 2 cables, como este de acá, no tiene en cuenta la resistencia del cable conductor, lo que da como resultado un aumento marginal en el potencial de error. Entonces, en términos generales, a mayor número de cables equivale a una mayor precisión. Clasificación según su fabricación. Sabemos que los RTDs tienen como composición un alambre. Entonces, la clasificación va a depender de la manera en la que se enrolla el metal en mención. Por ejemplo, en una RTD bobinada o de hilo enrollado, hay un hilo en esta parte, enrollado, valga la redundancia, alrededor del núcleo no conductor, que normalmente es de cerámica. El fabricante del sensor recorta cuidadosamente la longitud del hilo de la resistencia para lograr una resistencia especificada a 0 grados Celsius. Luego tenemos lo que es el RTD de un elemento espiral o también conocida como bobina suspendida. El hilo de resistencia se enrolla en los espirales pequeños, aquí hay estos espacios pequeños, que se ajustan con holgura en una forma cerámica que se rellena con polvo no conductor. El cable de la resistencia se expande y contrae libremente a medida que cambia la temperatura, minimizando los errores causados por la tensión mecánica. El polvo aumenta el índice de transferencia de calor a las bobinas, mejorando así el tiempo de respuesta. Y por último tenemos a los RTD de capa fina, que se fabrican en serie y cuestan menos que los otros tipos de RTD. Son más pequeños, tienen un tiempo de respuesta más rápido que los otros, lo cual es deseable en muchas aplicaciones. Asimismo, se fabrican depositando una fina vía de platino sobre la base de la cerámica.
Aplicaciones. Con respecto a la forma de encapsulado y al aspecto físico de los sensores, encontramos de diferentes tamaños. Por ejemplo, estas, las que vemos en pantalla, son de 2 terminales utilizados para medir temperaturas en lugares cerrados. Pueden estar inmersos en la sustancia o también en contacto con el aire. También encontramos otros tipos de sensores ya industriales que se usan para los procesos alimenticios, procesos industriales, equipo de empaque, entre otros. Específicamente, en este tipo de sensores encontramos estas partes. La cabeza, una parte del tornillo, este tornillo que se ajusta al tubo con la cabeza, el mismo tubo, y dentro de estos encontramos al sensor. ¿Y cómo se logra detectar la temperatura? Pues se coloca el sensor dentro de la sustancia de la cual se desea medir la temperatura. El calor ingresa a través del tubo protector hasta el sensor y pues este finalmente detecta y lo mide para luego ser visualizado en el multímetro. Muchas gracias.